Hola, 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 saludos, felicitaciones a todos los líderes que están conectados. Así que bueno, una de las cosas más importantes en nuestro modelo de negocio, las personas, por ejemplo, que no logran tener resultados, principales razones que las personas no logran escalar a los niveles que quieren, por ejemplo, llegar, pues es, uno es la educación. Entonces, en este momento, uno se puede darse cuenta si tú estás conectado, pues probablemente las personas de tu equipo estén conectados o probablemente no también. Entonces, las personas que están conectados tienen mucho más probabilidad de poder escalar a los niveles superiores. Entonces, es normal estar dentro de las personas promedio, es totalmente normal, pero no es normal escalar a los niveles superiores. Entonces, es súper importante tener en cuenta al final de todo esto, de este entrenamiento de mindset, hoy día pues vas a hacer las preguntas a tus socios, le vas a llamarle y le vas a hacerle unas pequeñas preguntas al respecto de este entrenamiento que hoy día vamos a hacer. Sí, entonces, felicitaciones a todas las personas que están conectadas, a todos los emprendedores en este momento. Y de hecho, hoy te quiero compartir una información muy valiosa que normalmente las capacitaciones o los entrenamientos que personalmente los hago, pues es algo que yo los aplico en el día a día y algo que funciona y obviamente eso es lo que yo comparto en diferentes entrenamientos y capacitaciones. Entonces en este momento pues a mí me encantaría compartirte una historia de fe y una historia que también trata acerca de cuán importante es tener la experiencia y además de eso la importancia de tener un mentor. Entonces, la importancia de tener fe, la importancia de tener experiencia y la importancia de tener un mentor. ¿Qué tan importante? ¿Será importante o no será tan importante? Porque normalmente en nuestro negocio se habla mucho, se escucha acerca de los mentores, o sea, uno escucha bastante, entonces, pero sin embargo hay veces no siempre uno los aplica, entonces es súper importante tener en cuenta eso eh, para poder básicamente tener los resultados que uno está buscando, ¿sí? Entonces, cuenta la historia acerca de un piloto el 31 de octubre del 2008, un piloto llamado Gene O'Neill a los 65 años despegó un avión de Escocia a Inglaterra, o sea, un piloto, ¿sí? Normalmente imagínate tú volando ahí, pues uno, quiero que entiendas la historia, lo siguiente, quiero que te metas a esa historia. Ojo, quiero que entiendas la historia, lo siguiente, que quiero que te metas, que tú seas el piloto de esta historia, dentro de esta historia, y cuáles serían las acciones, cuáles serían, por ejemplo, qué cosa, por ejemplo, podría pasar en tu mente cuando pasa esta situación, como en el caso, por ejemplo, de este personaje llamado Gene O'Neill. Entonces, Gene O'Neill empieza a volar de Escocia a Inglaterra y a los 65 años, y obviamente con total confianza, años de experiencia. El tipo tenía más de 18 años volando, o sea, casi durante todos los días, 18 años volando, un piloto ya experimentado. Pero sin embargo, hay situaciones en la vida que uno no puede controlar. Hay cosas que se descontrolan en tu vida. Entonces, cuando Gene O'Neill está volando a más o menos 1600 metros de altura y como algo por ahí que le pasa, de repente le llega una nube negra, le pasa como un tipo de estrés en la mente y de repente pasa unos cuantos minutos y le da un derrame cerebral. Escucha muy bien esto. A Gene O'Neill a 1600 metros de altura, volando, pilotando un avión, le da un derrame cerebral. Ahora, en ese momento Gene O'Neill lo primero que pierde es la visión. Ahora, ¿te imaginas tú en la situación de Gene O'Neill volando un avión a 1600 metros de altura y te vuelves ciego, te da derrame cerebral? ¿Te imaginas? O sea, uno de dos.
Yo estoy seguro que en ese momento Jean O'Neill lo primero que entró es en desesperación. ¿Por qué? Porque imagínate a esa altura, te mueres, no tienes otra opción, quizá. Entonces, pero también lo siguiente es que la experiencia es lo importante. Cuando uno hace una tarea una y otra vez, incluso hasta de ciego, hasta de dormido, puedes hacerlo. Entonces cuando Jean O'Neill entra en un momento de desesperación, pero sin embargo, ahí se recuerda de fe, y cuando uno tiene fe, entra en un estado de calma. Cuando tú no tienes fe, entonces entras en un estado de desesperación. Pero cuando comienzas a lograr tener fe, entras en un estado de calma, en un estado de reflexión. Entonces imagínate entrar en un estado de calma a 1600 metros de altura, volando un avión a ciegas. Y lo siguiente que se le ocurre a Jim es llamar a una fuerza aérea cercana que había a Escocia, porque el tipo estaba volando de Escocia a Inglaterra. Entonces llamó y de repente escucha un capitán llamado Paul Gerald. Entonces cuando escucha a Paul, viene a salvarle y viene volando en un jet privado lo más rápido posible y alcanza lo más cercano posible cuando está volando Jean O'Neill. Entonces lo siguiente que obviamente Paul Gerald no podía treparse al otro avión. ¿Por qué? Porque o sea, no hay forma de que te trepes a un avión. No hay cuando está en pleno vuelo. Entonces lo siguiente que llama a su cabina Paul Gerald y le dice: Jim, ¿puedes ver algo? Si quiere una nube, pues obviamente dice mi capitán, yo no puedo verlo nada, estoy ciego. Pero si quiere algo puedes sentir. No puedo ver. Ok, perfecto. Entonces el siguiente trato que hacen entre Jim y Paul Gerald es que Paul Gerald dice: si quieres salvar tu vida, quieres aterrizar el avión, lo que tú tienes que hacer es hacerme caso a mí, porque en este momento, a partir de este momento, yo me voy a convertirme en tus ojos, ¿sí? Yo. Y tú me tienes que escuchar al pie de la letra. Entonces lo que sucede es que en un vuelo a ciegas, tú tienes que usar el 101% de todo, de absolutamente todas tus intuiciones. O sea, tienes que estar al tanto, no te puedes perder. ¿Por qué? Porque 1 milímetro de error te puede costar la vida. Entonces, estaba totalmente atento, conectado absolutamente a todo lo que decía Paul Gerald a Jean O'Neill. O sea, no podía negarse a no obedecerlo. Entonces, en pleno vuelo, está junto, escuchando. En este caso, Paul Gerald se convierte en su mentor, la persona que lo va a ayudar a aterrizar el avión, mientras que Jean O'Neill está pilotando a ciegas. Entonces, cuando hace el intento de aterrizaje, Jean O'Neill intenta la primera y no puede, intenta la segunda y no puede, intenta la tercera, tampoco puede, y así cuarto, quinto. En el octavo intento, Jean O'Neill aterriza el avión, y cuando aterriza el avión, viene la ambulancia, se lo llevan al hospital y hacen una pregunta: Jean, dime cómo es posible que hayas aterrizado un avión a ciegas. ¿Cómo es posible? Cuando Jean apenas había recuperado una de las vistas, a lo menos cuando ya estaba dentro del hospital. Entonces, pero sin embargo, cuando llegó ciego. Entonces, le hacen la pregunta. Entonces Jean dice: es que lo único que yo tenía arriba, número 1, tener fe. O sea, no había otro. Entró en desesperación, entró en pánico. Lo siguiente es que no le quedaba más que otra cosa: tener fe. Lo siguiente que tenía que obedecer a Paul Gerald, porque Paul era la persona que lo podía guiar de lo más cercano, porque estaba volando a 50 metros de distancia, juntos, volando en el aire. Entonces, en el negocio es supremamente importante, para poder avanzar en este negocio, para poder subir a los niveles más altos, es escuchar a las personas que tienen resultados, a las personas que realmente estén
volando, estén yendo al lugar donde quieres llegar, a las personas que tienen los resultados que tú quieres tener. O sea, en este negocio hay personas, probablemente allí no ni le hubiesen llamado otras personas que no estén volando y él no hubiese hecho caso porque él entendía, pero él hizo caso a Paul Gerald, que Paul estaba volando a la distancia cercano de él. Entonces, Paul sí podía volar, Paul sí podía ver, Paul era otro de los expertos que podía volar el avión. Entonces, en el negocio es supremamente importante hacerle caso, obedecer a las personas que tienen resultados, porque una de las cosas que yo entendí en este negocio es que hay miles y miles de personas que estudian la industria pero no tienen resultados, cero. O sea, como dice Pelatus la cuenta, Pelatus el bolsillo, Pelatus y todo, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, el que tengas una persona, el mentor, es súper importante. Ahora te voy a decir una cosa. Cuando una persona entra al modelo de negocio que nosotros tenemos, pues uno se avienta al negocio y en cuando se avienta al negocio, cuando levanta la mano después de una presentación, le entra al negocio, lo único que tiene esta persona es fe para empezar. ¿Por qué? Porque cree que va a viajar, porque cree que va a lograr, por ejemplo, comprar, no sé, un carro, una casa, un viaje, muchas otras cosas que el modelo de negocio ofrece. Entonces cree que puede lograr cuando entra por primera vez. Pero sin embargo, también esta persona, cuando no logra tener mentores, cuando no logra tener personas que lo guíen, imagínate, por ejemplo, Gino O'Neill solo estrellándose y obviamente muerte seguro. Entonces, en este negocio, si una persona no tiene una persona que le pueda ayudar o no quiere preguntar a las personas que tienen resultados, pues imagínate estrellato, como dice, al 101%. Entonces ahí es donde una persona se raja de este negocio. Ahí es donde una persona dice que esto no funciona, que pues probablemente dice, no, pues no. ¿Por qué? Porque está volando a ciegas igual que Gino O'Neill. Entonces, ahora, cuando uno entra al negocio y logra encontrar una persona que le puede guiar, es como tener a tu costado a Paul Gerald guiándote. Pero también tienes que ser consciente que Gino O'Neill hacía caso al pie de la letra a Paul Gerald. Entonces, en este caso, mi mensaje es que tú también tienes que hacerle caso. Si encuentras un mentor, pues tú no le puedes decir que no, porque el mentor está donde quieres llegar. Entonces, quizás en el caso mío, una de las cosas que me permitió avanzar, no tan rápido, pero llegar en algún momento donde quise llegar, pues simplemente era hacerle caso a la persona que tiene resultados, obedecerla al pie de la letra hasta superar los resultados que tenía esa persona. Entonces, obviamente, con el paso del tiempo, como yo hacía exactamente lo que hacía el mentor, pues con el paso del tiempo incluso yo empecé a tener el doble, el triple, 5, 10 veces más resultados que el mentor. Entonces, eso pasa cuando uno es consciente de la importancia de tener fe y la importancia de tener un mentor correcto en este negocio. Entonces, la pregunta que tú debes hacerte es, número uno, que tienes fe. Lo siguiente, que si tienes un mentor o no tienes un mentor. Ya sabes. Lo siguiente que tienes que saber también es si tú ya estás dentro del negocio, entonces tú ya eres mentor de las personas de tu equipo. O sea, si tú ya estás mentoreando a las personas de tu equipo o todavía no, entonces es súper importante tener en cuenta eso, porque de acuerdo a la cantidad de personas que les estés ayudando en tu organización, es el reflejo del crecimiento que tú tienes. De acuerdo a la cantidad de personas que estés ayudando en tu equipo, es el reflejo del resultado que estás creando. Y obviamente eso también va a hacer que tu avance sea mucho más rápido, tu escalada sea mucho más rápido, que tu vuelo sea mucho más rápido en este negocio. Entonces, uno tiene que ser tan consciente al respecto de esta historia que a mí pues me sirvió mucho, me sirve demasiado. Es una historia que literalmente refleja de cómo uno, para tener éxito, debe tener un mentor, porque al final de cuentas, algo que yo entiendo en la vida es que los negocios, cualquier modelo de negocio en la vida,
ha sido construido por personas valientes. Y normalmente también esas personas valientes dejaron huella. Por eso se menciona que el éxito deja huellas. O sea, el éxito deja huellas. Entonces, si uno está dispuesto a lograr el éxito, pues tiene que empezar a buscar esas huellas, tiene que empezar a caminar a través de esas huellas para no perderte en el camino, para no tomar otros rumbos y de repente decir, no, pues esto no funciona, simplemente porque no seguiste la huella. Entonces, es súper importante en este negocio entender que el éxito deja huellas. Entonces, uno de los puntos más importantes, ya para terminar, simplemente te quiero mencionar que también, si tú quieres seguir creciendo y quieres buscar a esas personas correctas, pues te invito a que estés presente en nuestro evento que tenemos muy cercano, que se viene el evento Despega, que es muy próximo, que está en unos días nada más, donde tú tienes que estar presente en la primera fila con la única intención, tu única intención de estar en ese evento tiene que ser lograr traer información para seguir creciendo en tu negocio. Lograr traer todo lo que otras personas lo hacen, porque yo estoy seguro que va a haber información muy valiosa que te va a permitir, por ejemplo, expandir tu mentalidad, te va a permitir crecer en este negocio, porque la información, correcto, siempre te permite crecer, siempre te permite dar un paso más. Así que espero que también esta quincena tengas el mejor cierre, porque nos faltan unos días, y que le des tu milla extra y celebremos en lo grande, pues en nuestro evento Despega. Así que las mejores vibras a todos ustedes que están en el otro lado, y espero que les haya aportado en algo. Y haz la tarea de hacer la pregunta a tus socios, a tus principales socios de lo que hablamos hoy, para saber si realmente estuvieron conectados. Así que buenas vibras a todos.